a, a dar inicio. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos. La Secretaría Nacional de Discapacidad les desea a todos una feliz Navidad en familia, sobre todo en familia. En esta ocasión, la conferencia Hagamos Docencia Tomando Café, de diciembre con aroma a pino de Navidad, está dirigida a la familia, a la importancia de la familia, que es el referente y soporte más importante para la mayoría de las personas, principalmente las que tienen alguna condición de discapacidad. Se ha demostrado que las familias han jugado un papel esencial en el proceso de formación de las personas con discapacidad, por ser el entorno más adecuado para que se desarrollen de manera integral, socialicen y expresen sus sentimientos. Deseamos iniciar la conferencia de esta mañana presentándoles al moderador del conversatorio, el magíster Joaquín Díaz. Joaquín es relacionista público con especialidad en discapacidad y políticas públicas. Joaquín será el encargado de presentar a cada uno de ustedes. Adelante, Joaquín. Muchas gracias, buenos días y gracias a todos por hacer un espacio en esta agenda de fin de año que es bastante complicada a nivel personal y profesional. Bueno, es un tema realmente fundamental en la vida de todo ser humano. La familia se convierte en ese catalizador del desarrollo de todos y todas sin exclusión, y más si es una situación de alguien que vislumbra o que experimenta una condición de discapacidad. Y para ello vamos a ir, como dice el dermatólogo, al grano. Nuestra primera en turno al bate es Gabriela Martínez. Ella es mexicana, miembro de la Junta Directiva de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias, RIADIS, y representante de las Américas en el Consejo Intergubernamental. Además, directora de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual, CONFE México. Gabriela, bienvenida. Gabriela, la verdad es que sabemos que el fenómeno de las familias es algo que tiene muy interesado a los sociólogos, a los investigadores sociales, con respecto a algo que no pasa en el resto del mundo. Es en Centroamérica y en Latinoamérica y en el sudeste asiático, donde el fenómeno familia se convierte en un catalizador exponencial fuerte, tanto o más que las propias organizaciones de personas con discapacidad. Y en tu experiencia, ¿cuál crees tú, en síntesis, que es la principal fortaleza de los movimientos de familias y cuál es el principal reto que todavía tenemos que enfrentar? Bienvenida. Gracias, Joaquín. Bueno, pues buen día a todas las personas que nos están escuchando hoy y por supuesto a mi querida Enoch, que ha sido la persona que nos ha convocado a estar con ustedes. Y bueno, pues mientras te escuchaba, antes de pensar como cuál es el mayor reto y cuáles son las oportunidades, mientras te escuchaba hacer como un pequeño recuento de lo que pasa en nuestros países de América Latina, me imaginaba justo como este conglomerado que de pronto somos, que no solamente, no podemos dejar de pensar en una familia en nuestros países, donde esté una mamá, un papá, una abuela, un abuelo, los tíos, los primos, y entonces, bueno, pensar en todo este conjunto de personas que formamos una unidad y que en ese sentido, bueno, pues creo que es algo que nos distinguimos en razón de siempre sentir que hay un lugar seguro al que vamos a poder recurrir frente a algún reto, como podría ser el reto de la discapacidad. Pareciera que a veces las familias, entre más extensas, pareciera que son más unidas o que hay más motivos de celebración o de convivencia, etcétera. Entonces, algo que creo que nos va hermanando en razón de los desafíos como familias de personas con discapacidad es justamente tener la certeza de que no se está solo.
¿no? Cuando una familia que tiene una persona con discapacidad como integrante de sus miembros, lo que naturalmente va a buscar es a una otra familia, y cuando encuentra otra familia que también tiene la condición de discapacidad en alguno de sus miembros, se potencian las capacidades, pero además surge un fenómeno muy interesante que es el acompañamiento y la solidaridad. Claramente sabemos que solamente quien vive la discapacidad y se encuentra a un símil, ¿no? Como en un espejo a otra familia con discapacidad, es que van a poder comprender cuáles son los mayores retos que tienen en su vida, y también comprender cómo sí pueden haber soluciones frente a esos retos. En nuestros países, por ejemplo, en México, el movimiento de personas con discapacidad que surge por ahí de los finales de los años 70 fue liderado prioritariamente por las familias. Nuestra organización, la organización que yo represento, que se llama COMPE, fue formada por un grupo de familias que se rebelaron frente a las situaciones de discriminación, de estigma, de falta de oportunidades y demás, y de pronto se dieron cuenta que necesitaban tener otras familias como aliados para empezar a impulsar cambios sociales. Estoy segura que esto que sucede en México, que sucedió en México, también lo hemos visto en otros países de América Latina, en donde las familias fueron encontrando estas alianzas para salir adelante de los retos que daba la discriminación. Entonces, Gabriela, lo que yo quisiera tal vez que quedara consignado en este espacio, que además va a tener muchas reproducciones a futuro, porque estoy seguro que una vez desarrollada la conferencia también se va a reproducir en otros entornos, es que quien la vea pueda quedar con algo que no solamente toque el corazón y active la mente, sino que los lleve a la acción y a la incidencia. Como líder que eres y como persona que haya estado a nivel técnico en políticas públicas, ¿cuál sería ese mensaje que le darías a estas personas que hoy, por ejemplo, se enteran que su hijo tiene X condición y que puedes decirle tú, años después, todo va a estar bien y mira que lo que hemos avanzado, que no todo se ha logrado al 100%, pero hay un camino andado? ¿Cuál sería ese mensaje? Justo que tomen este camino andado, como bien lo nombras, para poder transitar la discapacidad. Porque la discapacidad no es algo que llega y se va a quedar permanentemente estático, ¿no? Idealmente no va a ser así. La discapacidad se va a convertir en un tránsito que los va a llevar a ser otras personas, idealmente mejores personas, ¿no? Claramente que la discapacidad no tendría que motivarnos a ser mejores personas, deberíamos ser mejores personas por sí mismo, pero la discapacidad se convierte en un catalizador. Y decirles a estas familias que ya hay un trabajo andado por familias que hace muchos años, hace varias décadas, empezaron a picar piedra para poder eliminar todas las barreras que sus hijos tenían, inclusive al ser nombrados como discapacitados o con otros conceptos. Entonces, que hoy ya hay un camino andado y que a ellos les toca sumarse a ese camino para hacer nuevas cosas, y que en algún momento les tocará algo de ese camino. A veces toca estar frente al duelo y entonces atender cuestiones médicas, cuestiones de educación, cuestiones de otro tipo, ¿no? Del cuidado emocional, etcétera. Pero habrá otro momento en donde les toque ser activistas y se tendrán que unir al movimiento activista, al movimiento de personas y de familias de personas con discapacidad, para exigir políticas públicas que garanticen la inclusión de sus hijas e hijos. Y quizá en otro momento podrán unirse a empoderar a otras familias y a empoderar a sus propios hijos con discapacidad para que ellos tomen decisiones, para que se autodeterminen, para que ejerzan sus derechos. Y quizá en el futuro, porque hacia allá van caminando las familias, les tocará entrar en el desafío de la adultez, ¿no? De la vida y de la vejez adulta con discapacidad, y les tocará dejarles también la estafeta de su propia lucha a las personas con discapacidad, y de alguna manera también ampliar esta estafeta a otros grupos que también forman parte de sus familias, como podrían ser los hermanos y las hermanas de personas con discapacidad. Así es que a mí me gusta usar la palabra tránsito. Es un transitarán por diferentes momentos. Y entonces el mensaje es que sepan que les tocará eso y llegar a esos lugares en los cuales ya hay un camino andado.
Excelente, yo creo que ha sido la mejor manera de iniciar viendo el horizonte y planteabas pues primero el tema cultural de nuestras regiones como América Latina y el sudeste asiático, de familias extendidas, muy unidas, y esta palabra clave que yo le puse acá en síntesis, tránsito ascendente, que en una palabra o en una frase sería hacer la mejor versión de nosotros mismos. Y esto me lleva a nuestra siguiente invitada, que es más que una amiga, es una colega, es una aliada. Y si yo tuviera que resumir en una frase quién es Erika Nota, lo diría de una manera simple. Es una persona que ha transitado de lo trivial a lo trascendental. Creo que Erika estaría tal vez de acuerdo con esta apreciación bastante irrespetuosa, porque como este es un país pequeño donde todos nos conocemos, una chica que fue reina de belleza, modelo, presentadora de televisión, un referente en el campo de la comunicación, tanto a nivel empresarial como sociedad civil y a nivel gubernamental, que, como dije, pues periodista y defensor de los derechos de las personas con discapacidad, que también a través de una prueba complicada aprendió a tomar ese reto para ser resiliente y hoy por hoy visibiliza los derechos de las personas con discapacidad desde la perspectiva, hay que decirlo, marcadito, de las madres, para poder también encontrar aliados. Primero empatizas, lloras, sufres lo mismo, pero ella lo catapulta ahora a no solamente una catarsis, sino a visibilizar y a accionar. Y ha sido muy interesante el camino de ella en la vida profesional, porque actualmente es la directora de comunicación del Ministerio de Cultura y sé que donde estás también es una oportunidad también de poder hacer espacios para ello. Como comunicadora social, Erika, sé que el reto de madre es un tema para un programa solito, pero como comunicadora, ¿cuál sería la principal eh, fortaleza que has encontrado tú en esta prueba como comunicadora para poder visibilizar los derechos desde la mirada de la familia? Que no es lo mismo decir yo he leído a decir yo lo estoy viviendo en este momento. Creo que eso es hasta que me erizo desde acá cuando te lo digo, porque obviamente tu corazón de madre está ahora por encima de todo, pero eres una profesional. Cuéntanos entonces con tu herramienta de comunicadora, con la vivencia que te da la vida, cómo se convierte eso en un catalizador de la visibilización de los derechos de todos. Buenos días, tengan todos y un placer pues estar en este interesantísimo foro. Y qué pregunta más interesante, Joaquín. Y yo haciendo un análisis de mi trayectoria en comunicación, pues llevo más de 20 años en la comunicación. El medio me ha visto crecer, pues inicié a los 19 años. Creo que también me ha visto crecer, no solamente como mujer, sino también, y no solamente como profesional, también ha visto mi faceta de madre. Y yo creo que pues la vida me fue dando, me fue planteando los caminos necesarios y como te dije, he empezado desde muy joven porque todo el mundo tiene una misión y yo no había encontrado realmente, yo pensaba que mi misión era comunicar y que yo había nacido para comunicar, pero no saber qué comunicar, ¿no? Para entrevistar y todo esto. Yo encontré la misión de mi vida a través de mi profesión con la experiencia de mi hijo Rocco Durán desde hace ya 11 años atrás. Y la cercanía que tengo con directores de medios, de todos los medios, periodistas, colegas, camarógrafos, eh, eh, todo el que comunica en este país, esa cercanía que me ha dado la experiencia durante tanto tiempo, me ha permitido a través de mi experiencia con Rocco, pues visibilizar y potenciar a través de nuestros amigos que son líderes de opinión, a través de un medio de comunicación que de repente no hace uso de buenos términos en materia de discapacidad. O sea, eso me ha ayudado, o esta facilidad que me ha dado la vida sin yo saberlo por tanto tiempo, a encontrar ese catalizador que es tener la facilidad de comunicar y de expresar a través de la información, que es poder, pues los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, la pregunta obligada para sacarte el jugo en una sola frase, y sé que tienes una agenda apretada y nos vas a tener que dejar rapidito, así que no puedo En un soltarte. rato, me quedo Sí, hasta cuando me llamen, ya hasta lo último. sí, aquí el aporte sería para sacarte el jugo es, tú has estado en los dos lados, ¿sí? Como comunicadora y ahora como madre. Y entonces ahora yo te pediría que, como comunicadora, le digas a todos los líderes que te están viendo en esta cámara, en esta conversación, que
acción, ¿cuáles serían las principales recomendaciones para comunicar mejor un tema que es tan amplio y complejo? Te Ser, escuchamos. ser vulnerable no te hace débil. Cuando tú muestras tu vulnerabilidad por la cual todos hemos pasado, eh, eso es auténtico porque eh, 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 es lo que realmente tú estás sintiendo. Yo, cuando diagnosticaron a Rocco con parálisis cerebral al principio, cuando estaba viviendo el duelo, porque todas las familias pasamos por un duelo, cuando estaba en el momento de la aceptación, yo decía, ¿me quedo callada o lo digo abiertamente? Y tuve que hacer una introspección como mujer, como mamá y como comunicadora. Y yo decía, en mi país hace falta tanta información, hace tanta falta de docencia, hace falta tantas cosas que yo ahora estaba entendiendo y sigo comprendiendo a través de todos estos años, porque pues uno sigue aprendiendo cada día, que dije, yo voy a utilizar lo que Dios me ha dado, mi mejor herramienta, que es mi voz, para, para expandir ese mensaje. Y empecé con mis redes sociales, en donde pues me muestro cosas, eh, eh, avances, cualquier tipo de avance, o también pues intento informar sobre lo que vive una madre, en este caso, obviamente en mi caso, de la cual pues también alcé mi voz para cuando necesitaba que en mi país se aprobara una ley de uno de los medicamentos que utilizaba mi hijo y que estaba prohibido en mi país, que es el cannabis medicinal, que muchas personas con alguna condición o alguna discapacidad lo utilizan. Y yo lo usaba desde mucho antes que se aprobara la ley en Panamá por el médico de los Estados Unidos, de Rocco, pero yo decía, ¿me quedo callada o abro la boca? Y ahí fue donde dije, pues para esto la vida me fue preparando durante tanto tiempo. Si este es mi fuerte, es mi voz, ¿por qué no utilizarla a favor en este caso, de la aprobación de la ley del cannabis? Porque es uno de los medicamentos que me devolvió a mi hijo para poder que asimilara mejor las terapias, para salir me devolvió a mí, me lo devolvió. Yo decía, ¿por qué no usar esto a favor, no solamente de Rocco, a favor de tantas personas con discapacidad que están necesitando este medicamento y que no lo tenemos en Panamá? Aprendí eso sin importar el que dirán, sin importar la opinión de los demás, porque es que nadie sabe lo que vive una familia que tiene una persona con discapacidad. Nadie sabe eso. Solamente lo sabemos nosotros, por eso nos sentimos como pez en el agua cuando estamos en este tipo de foros. Y decían al principio algo tan interesante, cuando uno tiene una discapacidad o le diagnostica a un niño con una condición, un diagnóstico inesperado, uno se siente solo, como si estuviera solo en el mundo, porque a lo mejor, pues, veías la discapacidad o las condiciones desde otra perspectiva. Cuando te toca y te metes realmente y empiezas a aprender realmente, ya es otra cosa. Entonces, yo creo que potenciar la voz a través de los espacios y la facilidad que me ha dado la vida de tener el contacto con los principales líderes de opinión del país, con los principales directores de medios, dueños de medios, o sea, yo creo que ese ha sido eh, 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 el catalizador importante en materia de discapacidad, y no hemos terminado porque falta muchísimo más por hacer, y para eso estamos. Y yo creo que este tipo de foros son bastante interesantes y me encanta que se haga de manera virtual porque así es accesible, porque al final eso es lo que buscamos los papás y mamás y familias, buscamos accesibilidad, y esto es una manera tan accesible y tan fácil de llegar a tanta gente. Y realmente yo quiero felicitar a Senadis por este tipo de iniciativas, y que se sigan dando mucho más, porque es verdad, una golondrina no hace verano, pero ya somos más de una golondrina, eso siempre lo digo. Sí, ahora yo diría que el reto que tenemos que hacer y para volverte a aprovechar el jugo más de lo que ya lo estamos haciendo, porque te estamos exprimiendo, es precisamente si tú fueras el coach de los líderes de las ONGs y diles, muchachos, yo quiero ayudarles como comunicadora, pero esta comunicación debe ser así, así, así. Tres recomendaciones sencillitas para esas personas que son activistas, que no tienen experiencia en medio y que tú les vas a asesorar. ¿Cómo sería eso? Por supuesto, la comunicación debe ser fácil, que todo el mundo te entienda.
desde el que no tiene los grandes títulos hasta el que tiene los grandes títulos, porque al final la discapacidad o la condición no mide condición. Entonces sí tiene que ser la comunicación accesible, facilita. Te tiene que entender desde un niño de 5, 6, 7, 8 años hasta el adulto mayor. Comunicar fácilmente, teniendo claro el mensaje de lo que quieres comunicar, como en negrita en tu cerebro. Cada vez nosotros codificamos más rápido. Estamos en un mundo en donde con un enter tienes información. Entonces, a la hora de comunicar y de transmitir cualquier tipo de mensaje, uno tiene que eh, 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 co- eh, achicar el mensaje. Por eso, por ejemplo, una de las redes sociales tiene cierta cantidad de caracteres. Asimismo es a la hora de comunicar. Fácil, sencilla, vulnerable, porque no estamos hablando de papas, no estamos hablando de cosas, de objetos, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de vidas, y la vulnerabilidad entra en la comunicación, accesible y fácil. Esa sería mi recomendación. Y un gusto, si Excelente. necesitan entrenar a voceros ONG, pues yo con mucho gusto, yo soy experta entrenando eh, eh, personalidades, políticos, etcétera, empresarios, CEOs. Sería pues un honor para mí entrenar de cómo comunicar a la hora de ir a los medios de comunicación, que por cierto, hay corto tiempo cuando vas a medios de comunicación, así que un honor, y si me quieren poner, con mucho gusto lo haría como parte de mi labor que me apasiona, así que a la hora. Y yo quería que lo dijeras para que quedara grabado, porque yo sé que tú eres una mujer de palabra, pero quería dejar grabada esa palabra. Gracias, gracias, excelente. Y creo que todo se resume en una frase: empatía que lleva a la acción, porque ahí está el tema. Gracias, Erika, excelente. Gracias. Yo creo que también algo del mensaje que ambas, tanto Gabriela como Erika, también han sabido visibilizar es el hecho de que puedan eh, decir, digamos de manera clara, que la gasolina de todos los días es tu motivación. Y la siguiente participante es justamente esa esencia, la esencia de la motivación. Yo tuve la dicha de conocerla el año pasado en el Día de la Mujer, en un evento que hicimos con Cenadis en Albrook Mall, de un evento que denominamos Mujeres con Discapacidad, y entendí y aprendí también cómo describir a esta dama extraordinaria en una sola frase. Es una mujer que no tiene tiempo para hacer lutos, porque toda su situación fue pim pum pao, la condición, la reacción y luego entonces el empoderamiento como tal. Ella es conferencista motivacional, nació en nuestra querida Venezuela, pero ha vivido la mayor parte de su vida en Panamá. Y ella en realidad es un ser humano extraordinario, que yo diría que, tomando en cuenta que es como la Benjamina del grupo, la más nuevecita que todo este mundo hace pocos años, Sabrina, bienvenida. Yo creo que es muy importante que nos cuentes cuál ha sido tu mayor aprendizaje en estos años, en este gran mundo que has entrado. Te escuchamos. Sí, ¿cómo estás? Gracias por esa introducción tan bonita. Muy feliz de estar en esta conversación y escuchar tantos, es verdad lo que decía Erika, sentirse que no estamos solos, porque realmente no estamos solos. Lo que pasa es que eso es lo que uno siente apenas entra a este mundo, si es como me tocó a mí, que fue con una discapacidad adquirida, pues yo no nací con esto, fue adquirida después de un accidente. Y creo que es esa como que esa barrera que uno tiene que enfrentar cuando pues te pasa algo como lo que me pasó a mí o lo que le pasa a cualquier persona que adquiere una discapacidad. Tú no conoces, no tienes idea, tienes que aprender desde cero y te das cuenta, sí te das cuenta que no estás sola en esto, no estás, sí, no eres la única persona. Y creo que en parte es gracias a bueno, a mí me pasó así. En parte, mi como introducción al mundo de la discapacidad fue gracias a esa gente que se unió para apoyarme, se unió para orar, ¿sabes? Para darme ese apoyo e incluso bonito de que cuando yo estaba en el hospital, personas con discapacidad vinieron donde yo estaba en cuidados intensivos y se me acercaban y me decían, yo necesito hablar con Sabrina porque me pasó algo parecido y yo necesito que ella sepa que no es el fin del mundo, que sí se puede.
¿no? Entonces esta unión, sí, de la familia, de los amigos, de los desconocidos también, que me hizo esa introducción con el mundo de la discapacidad. Yo creo que es importante dentro de lo que se está hablando, fe, motivación, solidaridad, empatía, pero has tocado tal vez la esencia del tema, ¿no? Porque le hemos dado un contexto muy global como el que hizo Gabriela, un contexto muy técnico del punto de vista de la comunicación con Erika, que ha sido genial, porque en realidad para poder visibilizar y llegar a la incidencia hay que también comunicar de manera efectiva, pero también tú tocaste el punto esencial, familia. Y no solamente te fuiste al concepto de familia como tal, de familia nuclear, de familia extendida, sino a los amigos, que son esa familia eterna que uno encuentra siempre, uno encuentra hermanos en la vida que no son de la misma mamá, pues. Y tú, y bueno, estando en un país, siendo migrante, también que es otra vulnerabilidad interseccional que podíamos resaltar, has dicho algo realmente importante. Nuestras redes de apoyo, como las dice Ismael Cala y otros motivadores, es todo aquel que conecta con el corazón, otros mezclan la inteligencia y otros mezclan la habilidad de poder gestionar. Entonces te das cuenta que unos somos visionarios, otros somos un poco más ilusos, pero otros son mucho más proactivos y vamos al cuero, como se dice en Panamá. Entonces, eso es importante como lo has visibilizado y creo que la pregunta sería entonces para este caso, tú como líder emergente, mira la pregunta, ¿qué le dirías a los pioneros de la discapacidad que ya tú has visto, que lo has conocido y tú eres parte de ese relevo generacional impuesto por la vida, impuesto por Dios, pero ahora también tienes mucho que aportar? Merry Christmas, le reconocemos todo el apoyo a los que han caminado hasta aquí, pero ahora estamos en una nueva página. ¿Qué podrías tú decirle a los pioneros con respecto a la visión que tienes tú de lo que has podido ver dentro de lo poquito del movimiento asociativo como tal, que es una extensión de esa red familiar que hemos tenido? Claro, porque no, porque es nuestra responsabilidad también. Como tú bien dijiste, yo quedé aquí en esta situación, sí, en esta situación, pero entonces además tengo la responsabilidad, como dice Erika, yo me pude haber quedado callada con lo que aprendí o me pude haber quedado los aprendizajes para mí y ya, o aprender a vivir con ello, vivir bien, pero para mí, mi familia, punto. Yo, en cambio, decidí compartirlo justamente porque creo que hay mucho que aprender, sí, tanto en el aspecto de la discapacidad como en el aspecto del desarrollo personal, motivación, salir adelante de los problemas, etcétera. Pero entonces, ¿qué recomiendo yo? El no esperar a los próximos pioneros, perdón, de los movimientos para luchar por los derechos humanos de las personas con discapacidad en el país y bueno, pues fuera del país también. No se queden callados, no se queden esperando a que, es verdad lo que tú dices, hay una gran generación que vino antes de nosotros que ha luchado muy bien y sigue luchando muy bien, pero entonces uno no se puede quedar esperando a que sucedan las cosas por ellos, porque sí, hay grandes esfuerzos pasando, pero nosotros también que tenemos que poner nuestra parte, también es nuestra responsabilidad, porque no, nada va a cambiar si nosotros no actuamos, si nosotros no alzamos esa voz que decía Erika, que es la mayor herramienta que tiene uno. Pues sí, yo tengo mi voz, yo tengo mi experiencia, no me puedo quedar callada. Y por eso en parte Excelente, también es lo que hago, por eso en parte también es las conferencias motivacionales, lo que hablo en la radio, lo que hablo en la televisión, porque es injusto quedarme mis aprendizajes para mí sola. excelente, excelente. Le voy a pedir a Gabriela que a la luz de lo que va viendo al final me haga una breve reflexión final. ¿Te parece, Gabrielita? Tú que nos ves desde afuera, creo que sería interesante validarnos a través de tu experiencia que es vasta. Y qué interesante también porque de una u otra forma, yo no sé si no fue la que organizó esto así, pero estamos haciendo como un recorrido histórico, porque ahora vamos a una persona joven y, y vamos a terminar también con otra familia que está ahí, mamá e hijo, que también han sido emblemáticos, pero ahora nos toca Francisco. Yo creo que es importante porque también ha pasado mucho, y esto es una reflexión para los técnicos que a veces comentamos. Las redes de padres impulsaron a esa persona con discapacidad, muchos cuando eran niños, y muchos en su mayoría cuando eran con discapacidad intelectual, de repente psicosocial, uno con otro la auditiva. Pero, ¿qué pasa cuando ese chico crece? Cuando ya es un ciudadano. Entonces ya la red de padres, ojo, tendría que tener el reto transicional de decir, bueno, hijo,
yo fui militante en esta organización, pero ahora a usted le toca tomar la bandera y seguir adelante. Esa transición es muy importante, porque además, no solo como activistas, sino como padres, no vamos a ser eternos. ¿Cómo vamos a empoderar a esa acción? Entonces, en ese sentido, tengo ahora el honor de saludar y conocer, porque no tengo la dicha de conocerlo personalmente, a Francisco Miranda, líder juvenil en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Francisco, cuéntanos primero quién eres tú y qué ha significado para ti tu familia en este proceso de crecer como ser humano. Bienvenido. Bueno, hola a todos, mi nombre es Francisco Miranda, un chiquillo de 18 años, sordo de hipoacusia profunda bilateral neurosensorial, nací sordo y bueno, gracias a Dios y al esfuerzo que mis padres han hecho desde que nací, pues, al darse cuenta primero de la noticia, cómo lo supieron, digamos, afrontar, en ese caso, investigando, consultando ángeles que llegaron a nuestra vida, cómo nos ayudaban, las terapeutas, un montón de gente que ahorita mismo veo en esta reunión también. Eh, bueno, ha sido como un caminar, pues, y aquí tengo tres palabras apuntadas que yo he aprendido a lo largo de esto que llevo, y bueno, todavía sigue más. Primero sería vida para el triunfo. Primero que todo, algo que yo valoro de mi familia es que estuvieron abiertos a la vida. ¿Abiertos a la vida en qué sentido? No tuvieron miedo a que al darse cuenta de tener un hijo sordo, su segundo hijo, porque el primer hijo se murió, pero entonces el segundo hijo sale sordo, pues. Eh, y no tienen miedo, o sea, sí seguimos avanzando, me llevaron a terapias, me daban terapias hasta en el carro, me decían, ¿y qué hice ahí? Me decían las palabras. En eso a los 2 años nace mi hermano, eh, y ahí fue donde tuve también una conexión muy linda porque mi hermano fue en mí como un apoyo desde chiquitos en cuanto a superar mi lenguaje, o sea, porque yo tengo que confesarlo, no aprendí lengua de señas, sino que aprendí a hablar. Entonces, vi en mi hermano un apoyo en cómo veíamos, por ejemplo, las cómicas, y que el jaguar, y entonces yo trataba de decir las palabras, entonces era como ese apoyo. Y bueno, ahora lo vivo también con mi tercer hermano, que también es sordo, que lo vive con mi hermanita, que es la más chiquita, digamos la consentida, pero en este caso uno se pone a reírse porque se la pasan discutiendo, pero a la vez están fomentando ese avance en cuanto a progresar. Yo siempre digo que la vida es una escalera y es en camino al triunfo, es un progreso. Me quedé acá anotando tus frases y me pareció súper interesante, Francisco. Qué bonito cómo has descrito una escena familiar importante, ese día a día de esos hermanos que no tienen una condición y que también son parte importante, y que ese es otro campo de estudio, los hermanos que no tienen discapacidad en el seno familiar. Eh, yo te haría una pregunta más, Francisco, para poder, porque vaya, yo anotaba acá y decía cuando te escuchaba, me pongo en el lugar de tus papás, el ver que nunca, que no hablabas, por ejemplo, y que ahora, y ponía así, cada palabra, cada frase, cada idea establecida y planteada es en sí misma fascinante, porque me pongo en el lugar de tus padres y verte hablar en este nivel, en esta plataforma internacional, decir todo lo que dijiste de manera tan sencilla y profunda es un orgullo, y para nosotros es validar de los protagonistas una realidad. Qué bonito, te felicito. Mi mensaje para ti sería, o mejor dicho, mi última pregunta para que tú le des un mensaje a todos, es un mensaje para los papás que deben tener claro algo, que no somos eternos y algún día nuestros papás no van a estar, y que hay que empoderarlos a ustedes para que sean independientes. Pero a veces el amor y la sobreprotección a veces es la principal limitante. Entonces, yo te pediría que dieras un mensaje a esos papás que en este momento deben entender que deben, cuanto antes,
equipar a sus hijos para esas herramientas cuando ellos no estén? Primero que todo, como yo dije en las tres palabras que digo, es estar abierto a la vida. Sé que será como una palabra un poco eh, controversial, pero sí, estar abierto a la vida, ya que, ¿qué pasa? La humanidad ve cómo va progresando, pues no sé si me di a entender. Diría yo que la familia, en este caso, en cuanto a sobreprotección, o en cuanto a no tener un hijo, por tener ese miedo, eh, no tener miedo, pues, sino que es más, es tu familia, el apoyo que tienes, ese amor que tú has tenido por tener ese hijo, no lo veas como algo malo, velo como una bendición, velo como algo que Dios te está regalando, digámoslo así, eh, una nueva, una batalla, es una constante batalla cada vez, ya que afrontar un mundo de barreras como lo es este mundo ahora, o un país, es duro, pues, pero la familia es la clave, o sea, los hermanos, los tíos, los amigos, eh, hacen un papel muy fundamental en cuanto a uno como persona con discapacidad, y bueno, sería ese mi mensaje, o sea, no, Excelente, no tengan miedo, pues. excelente. Muchas gracias, Francisco, por tu aporte, por tu vivencia. Y no podríamos terminar esta secuencia sin una persona que es realmente especial. Especial, ¿cómo decirlo? Una palabra que sea, que capte la esencia de lo que queremos plantear. Una persona que sencillamente está a otro nivel. Tiene la vivencia personal y familiar, pero también entre nosotros los que, como decía, aparte somos un poquito expertos en políticas públicas, le podemos decir es una técnica, es un referente. Y eso no se le dice a cualquiera en nuestro mundo, pero estamos ante una persona de altísimo nivel técnico, una persona que conocemos de muchos años, una persona con una extraordinaria inteligencia, pero con una profunda sencillez. Y yo siempre le digo que soy, yo se lo digo públicamente que queda grabado, soy fan de usted, reelecto. Mitzila Olmedo está acá y también nos acompaña su hijo Lucas, así que ellos nos van a contar un poquito de la vivencia de estos últimos años, pero también para delimitar esta profundidad, porque esta es una mujer que solita puede darnos una conferencia aquí a todos y darnos para contar. Mitzila, en tu experiencia como colectivo y apuntando al movimiento asociativo, dinos en una manera cortita, ¿cuál es tu diagnóstico o la fotografía actual del movimiento asociativo en Panamá? Una, dos o tres fortalezas, una o dos oportunidades de mejora, porque siempre se puede mejorar. ¿Qué le dirías a todos los que estamos aquí con respecto al futuro del movimiento asociativo en nuestro país y, por qué no, de la región de América Latina y el mundo? ¿Cómo tú lo ves? Ajá, el micrófono. Es que mi asistente se me fue. Buenos días. Mi Ahora sí se asistente es escucha. Lucas. Maneja la computadora mejor que yo. Bien. Sí, pues Lucas tiene 22 años, entonces yo creo que yo tengo como 30 o 40 años, por decirlo así, de estar relacionada con discapacidad. Yo pienso que la vida te va haciendo, ¿verdad? Que tú vayas en marcha por algunas cosas que no sabes cuándo las vas a utilizar. Y creo que ese fue el caso mío. Yo estudiaba primero antes de ser psicóloga para ser una maestra de chicos con discapacidad. Me gustó eso, pero no me quedé allí cuando me faltaban 2 trimestres, sí, 2 semestres para terminar la carrera, entonces decidí estudiar psicología y seguí entonces trabajando también con discapacidad. Y luego cuando me toca Lucas, bueno, me voy allí entonces a una institución que hay mucha discapacidad, sobre todo la intelectual, en la ciudad del Niño donde trabajo, una ONG. Y luego me toca a mí, ya en carne propia,
ser madre de Lucas Alberto, que tiene 22 años. Y la vida te da un giro, pero también te da un aprendizaje increíble. Entonces yo pienso que no hay que quedarse con ese aprendizaje, sino compartirlo. Durante estos, yo creo que entonces tengo como 30 años de estar relacionada directamente con el movimiento de discapacidad. Primero inicié fue con la parte educativa, básicamente, y después ya entonces me fui también a lo de las familias. eh, y ya entonces metida en el CONADIS de Panamá Oeste, representando a la sociedad civil. Yo pienso que se ha aumentado mucho lo que es conocimiento en este andar por la misma CENADIS que ha divulgado. Sin embargo, yo siento que todos tenemos es que estar con el mismo codo. No son, una discapacidad no vale más que la otra. Todos se están en una condición especial y lo que hay es como que comprendernos todos, ¿no? Usar un mismo lenguaje. No voy a luchar para mí, voy a luchar para la discapacidad total cuando hablamos de la accesibilidad universal. Creo que es el mismo término que tendríamos que utilizar en Panamá para seguir avanzando. Eh, todos, todos tenemos una situación especial, a veces hasta las personas que no son con discapacidad pues también la tienen y a veces no nos hemos dado cuenta. Entonces fue aprender, eh, básicamente, este es Lucas, básicamente fue aprender y eso, yo pienso que tenemos todos que estar en un mismo nivel. Nada de yo solamente voy a pelear porque ahí es parálisis, porque mi hijo tiene parálisis, mi hijo es mixto, mi hijo no habla, no sabíamos cómo se iba a comunicar, y fue dándole todo lo que podíamos, todas las herramientas. Lucas sostuvo laptops en sus piernas sin tener control de cuello, sin tener control de tronco. Y de allí entonces desarrolló aquello de la tecnología, que él es mi asistente para envíos de informes, para que me tenga que conectar, en fin. Y él sabe eso, ¿no? Por eso que está penado ahora. Esto, si no hubiese sido por la tecnología, nosotros no hubiésemos podido sacar a Lucas adelante. Y a través del uso de la tecnología, por eso que cuando dicen, que los celulares, que digo, caramba, si es que si mi hijo no usa eso, no se puede comunicar con nadie. Entonces, sí, pero hay que darle un buen uso. Entonces, eso también divulgarlo a la gente. No todo lo que da la tecnología es malo. En el caso de Lucas, ha sido gracias a esto que nosotros nos podemos comunicar. Él escribe, él aprendió a escribir, entonces no habla, sin embargo, él lo escribe con la ayuda de los equipos electrónicos, de lo de las palabras predeterminadas. Lucas va sacando su mensaje en lo que era papá, mamá, casa. Eso significa mi papá, mi mamá están en casa. Ahora son hasta mensajes de duelo que Lucas da. Entonces, para nosotros esto ha sido un gran avance y no tenerle miedo a la tecnología es otro mensaje también que doy. Tenemos que entrar. Eh, y para los muchachos es mucho más fácil que nosotros. Entonces, eso pues de que el movimiento en Panamá, creo que tenemos que hablar todos como un mismo idioma, no separarnos por discapacidad, para nada. Y ese es mi mensaje. Muy poderoso mensaje y de verdad que también, y lo anoto, tenemos que hablar en un idioma. Y de hecho los retos a nivel de grupo vulnerable nos llevan no solamente al tema de las personas con discapacidad, la tan cacareada interseccionalidad nos obliga a hacer alianzas, por ejemplo, de mujeres con discapacidad, de grupos originarios con Ujú. discapacidad, de afrodescendientes con discapacidad que son adultos mayores, que hay poco en Panamá en esa línea, y así poder hacer esas alianzas realmente para poder fortalecer temas que realmente son de interés común en la comunidad. Gabriela, Claro. cuéntanos un poquito si estás ahí. Sé que el tiempo no se detiene, pero si estás allí, ¿no? Ya se tuvo que retirar. Ah, ok. Bueno, sí. Hoy tuvimos unos temitas con la plataforma acá y algunos temas técnicos que nos invitaron, llegaron time, pero estamos muy agradecidos por esta hermosa oportunidad que hemos tenido. En realidad es un honor de verdad poder extraer pedacitos que sacamos aquí de la profundidad de la riqueza de todos los que han participado, de Gabriela, de Erika, Sabrina,
Francisco, Militza, Lucas y todos. Cada uno de ustedes representa realmente una profundidad de riqueza que tenemos que, como dijo Mitzila, unirnos, hablar el mismo idioma y ir juntos al próximo nivel. Para mí es un gusto haber estado con ustedes y sé que este tema da para mucho más, así que pronto oiremos también de este tema en otros. Hubo problemas técnicos. Problemas técnicos, un segundo. Plataforma acá y algunos temas técnicos que nos invitaron llegaron time, pero estamos muy agradecidos por esta hermosa oportunidad que hemos tenido. En realidad es un honor de verdad poder extraer pedacitos que sacamos aquí de la profundidad de la riqueza de todos los que han participado, de Gabriela, de Erika, Sabrina, Francisco, Militza, Lucas y todos. Cada uno de ustedes representa realmente una profundidad de riqueza que tenemos que, como dijo Mitzila, unirnos, hablar el mismo idioma y ir juntos al próximo nivel. Para mí es un gusto haber estado con ustedes y sé que este tema da para mucho más, así que pronto oiremos también de este tema en otros escenarios. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La verdad, ha sido una tarde de lujo con la participación de todos ustedes y cada familia es un sistema abierto y un continuo movimiento de cambio, de reestructuración, en busca de una estabilidad y un equilibrio entre todos los miembros que la componen. Es un equipo formado por distintos jugadores que pretenden conseguir un ajuste y una adaptación positiva. La importancia de la familia en las personas con discapacidad se ve acentuada en la educación de hogar recibida en valores, actitudes y comportamientos.
Deseamos agradecer al público nacional e internacional que nos acompaña el día de hoy y al equipo de la CENADIS que hace posible la realización de este proyecto. Recuerden que los terceros jueves de cada mes les presentamos nuevos e interesantes temas. Este webinar queda grabado en Facebook y en el canal de YouTube de la CENADIS para continuar haciendo docencia. Feliz Navidad y próspero año 2024 en familia, donde vendremos con más interesantes temas. Buenos días.